Iglesia, buenas noches, bienvenidos una vez más a esta nueva serie donde estamos estudiando los frutos del Espíritu Santo. Bienvenidos a los que se están conectando en esta hora. Qué bueno que hayas podido sacar tiempo en esta noche para estudiar la palabra de Dios. Realmente ha sido una bendición poder estudiar más profundo cada uno de los temas que podemos encontrar en la palabra de Dios. Y espero que esta noche podamos aprender más de Dios, podamos aprender de este tema tan grande y tan hermoso que es los frutos del Espíritu Santo, y que cada uno de nosotros debemos empezar a adquirir y a practicar en nuestra vida. Así que es una bendición que puedas acompañarnos en esta noche, y yo quiero que allí en casa donde estás puedas tomar un cuaderno, puedas tomar un esfero, una agenda, y te prepares con tu Biblia para poder estudiar lo que Dios quiere enseñarnos en esta noche. Es una bendición poder estar aquí con ustedes y tengo el privilegio de compartir el estudio de esta noche. Así que mientras se están conectando, yo quiero hacer una oración en esta noche. Me gustaría orar para que Dios nos revele su palabra y para que esta enseñanza sea de bendición para tu vida, así como lo es para mi vida. Quiero que me acompañes en una oración en esta noche. Vamos a orar. Padre, te damos gracias, amado Jesús, por darnos el privilegio, Padre, de estar en esta hora. Hoy oramos, Señor, para que tú abras nuestro entendimiento. Dile, Señor Jesús, abre mi mente para entender y comprender lo que tú quieres mostrarme y hablarme en esta noche, Señor. Padre, yo te pido que yo pueda entender y comprender lo que tú quieres hablarme, Señor. Gracias, Señor, porque yo sé que tú estás obrando y que cada día, Señor, tu palabra, Señor, me enseña nuevas cosas. Dile, Señor, hoy reconozco y declaro, Señor, que tu palabra es insaciable y que todos los días aprendo algo nuevo. En el nombre de Jesús, amén y amén. Amén. Entonces, una vez más, bienvenidos a todos los que se están conectando en esta noche. Hoy vamos a estudiar el fruto del gozo, que es el segundo fruto que está expuesto allí en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Y en la transmisión pasada pudimos introducir estos versículos donde se menciona cada uno de los frutos que corresponden a los frutos que el Espíritu Santo puede poner en nuestra vida. Estuvimos hablando del amor y hoy vamos a hablar del gozo que Dios pone en nuestros corazones, que Dios pone en nuestra vida. Pero es necesario que antes de introducir este tema podamos comprender qué significa gozo. Y para eso es necesario ir a la definición en el diccionario. Y la palabra gozo en el diccionario nos dice que es una emoción que se genera cuando alguien tiene bienestar, cuando alguien se encuentra en una buena situación. Es una emoción que se genera por el bienestar que tienes en ese momento o por el bienestar de otra persona. Cuando logras obtener algo que querías y puedes estar feliz. Eso es lo que nos menciona la definición de la palabra gozo en el diccionario, pero no es casualidad que en la Biblia la palabra gozo esté casi alrededor de 500 veces esté mencionada la palabra gozo en la Biblia. Y cuando vemos que hay una palabra que se repite en la Biblia, no es ninguna casualidad y por supuesto tiene un sentido. Asimismo, esta palabra gozo está en varios libros, en varios pasajes de la palabra, en el Antiguo, en el Nuevo Testamento, y nuevamente va allí a Gálatas donde nos menciona que el gozo es un fruto. Así que
yo quiero que en esta hora podamos ver a través de la palabra de Dios realmente cuál es el gozo que Dios quiere que exista en nuestras vidas, porque quiero dejarte claro algo en esta noche, y es que el gozo no simplemente es una emoción. Eso es lo que nos dice el diccionario, pero más allá de una emoción que pueda estar limitada a las circunstancias o que pueda estar limitada a lo que vemos en el exterior de una persona. Es decir, cuando, por ejemplo, puedes ver que una persona sonríe mucho, que una persona es muy chistosa, y con frecuencia tal vez malinterpretamos el concepto y podemos decir que esa persona es una persona muy feliz. Pero el gozo del que habla la palabra de Dios es algo que va más allá de la felicidad, porque la felicidad generalmente está expuesta a una situación externa, a algo que te está pasando. Muy seguramente no vas a estar feliz cuando debes el arriendo, cuando te han robado, cuando te han estrellado. No experimentamos esa emoción de la felicidad muchas veces cuando estamos en circunstancias difíciles. Así que me gustaría entrar en esta noche con un versículo que está en Juan 15, versículo 11, Juan capítulo 15, versículo 11, que es un capítulo que conocemos como donde Jesús empieza a hablar de los frutos, de dar fruto, de permanecer. Y Jesús habla de que aquel que permanece en mí y mi palabra permanece en él, podrá llevar fruto. Pero mira lo que dice allí en el versículo número 11. Dice Juan 15, versículo número 11: estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Jesús está diciendo: estas cosas os he dicho para que mi gozo, está hablando Jesús, está hablando del gozo de él. Sabemos que Jesús fue hecho carne, pero es el mismo Dios. Es Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. En ese momento se está manifestando como Hijo, pero está diciendo realmente Dios el Padre, para que mi gozo esté en ustedes y ese gozo sea cumplido. Y quiero explicarte en esta noche que el gozo que hay en nuestras vidas no viene precisamente de las circunstancias externas que podamos enfrentar. El gozo de Dios es algo que Él ha puesto en nuestro corazón y que tiene que hacer parte de nuestra naturaleza. Casi que podría decirse que es un deber del cristiano, del creyente, tener gozo. Aquel que no tenga gozo en su vida, podríamos decir que estuviera fallando a la doctrina que Dios quiere enseñarnos, que Dios quiere transmitirnos. Pero entonces Jesús dice: es para que mi gozo esté en ustedes. Entonces, primer aspecto importante en este fruto del gozo es que necesitamos entender que el gozo no viene de esa persona que te hace feliz, o de esa circunstancia o de ese momento que te hace feliz o alegre, sino que el gozo es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y es casi que un deber. A diferencia de lo que nos dice el diccionario en su definición como una simple emoción o algo a lo que tú reaccionas, la palabra de Dios nos dice que es algo que tenemos que cumplir, es algo que tenemos que hacer. Yo quiero que vayas conmigo a 1 de Tesalonicenses 5:16. Mira lo que dice la palabra con respecto al gozo. En este caso, hablando Pablo, 1 de Tesalonicenses 5:16. Mientras lo encuentras allí, puedes acompañarme allí en la palabra de Dios. 1 de Tesalonicenses 5:16. Mira lo que dice. Dice, es un versículo muy corto, dice: estad siempre gozosos. Es casi que un verbo imperativo, o sea, una orden. Dios está diciendo: estad siempre gozosos todo el tiempo. Nuestro gozo no puede depender de que si hoy me levanto de buena gana
o así como se dice generalmente, que hay ese dicho que es como hoy me levanté con el pie izquierdo, ¿no? Y damos a entender con eso que hoy mi día no va a ser muy bueno, que hoy mi actitud no va a ser la mejor. Pero Dios dice en su palabra, estad siempre gozosos. Es decir, en toda circunstancia, en todo problema, en cualquier momento debemos experimentar el gozo de Dios. Más adelante lo vamos a ver como hombres de la Biblia, como personajes bíblicos que fueron hombres como nosotros, pudieron experimentar el gozo de Dios aún en circunstancias difíciles. Y esto es algo clave para poder vivir una vida de gozo, y es que el gozo, como lo decía al principio, a diferencia de lo que es la felicidad o simplemente un sentimiento de alegría, el gozo no está limitado a la circunstancia que estés viviendo. Es decir, siempre vamos a tener que estar gozosos, estemos bien o estemos mal. Y el gozo es algo que se empieza a cultivar. Nosotros, cada uno de los frutos que vamos a ver, es algo que vamos a empezar a cultivar. Pero también es un regalo que Dios nos ha dado por su gracia. Y es algo que vamos a tener que cultivar como proceso, y que cada día acostumbrarnos a que tiene que ser parte de nuestro ADN, de nuestra naturaleza como creyente. Tú no te puedes encontrar con otro creyente o con otro hijo de Dios que esté amargado, que esté lleno de rabia, de ira, porque lo que define a esa persona como hijo de Dios, una de esas características es el gozo. Y mira que estos frutos van a ir estando relacionados. Cuando aprendemos a amar y cuando entendemos quién nos ha amado y por qué podemos amar, pues no queda más que estar gozosos, que estar felices. Y asimismo vamos a ver que todo eso tiene una relación. Quiero que vayas conmigo a un versículo en 2 capítulo 6, 2 allí atrás, unas páginas atrás. 2 capítulo 6, versículo 7. Vamos a leer desde el versículo 10, 6:10. 2 6:10. Mira lo que dice la palabra de Dios. Como entristecidos, mas siempre gozosos, como pobres, enriqueciendo a muchos, como no teniendo nada, mas poseyéndolo todo. Pero detente ahí donde dice como siempre, como entristecidos, pero siempre gozosos. Y está hablando Pablo en un momento de dificultad, en un momento de crisis, donde enfrentó no el mejor momento de su vida, y a veces nuestro exterior pueda que no sea el mejor, nuestra apariencia exterior, pero el gozo de Dios es algo que tenemos que tener en nuestro corazón y no se puede ir. Claro, una vez el gozo de Dios esté en nuestro corazón, eso se va a reflejar en nuestro exterior. Pero van a haber circunstancias difíciles, como por ejemplo este tiempo que estamos enfrentando. Para muchos aún no sigue siendo ese normal, que de pronto ya muchos se han acostumbrado y se están acoplando a ese nuevo normal, pero para muchos todavía sigue siendo un momento de crisis, un momento difícil. Y aún en esas circunstancias, la palabra de Dios nos está invitando a estar siempre gozosos. Entonces, mira lo que podemos entender como gozo, y entendiendo lo que nos dicen estos versículos, podemos decir que el gozo es un comportamiento alegre hacia nuestros semejantes y una actitud alegre hacia Dios. Porque cuando tienes el gozo de Dios, puedes estar alegre con las personas que están a tu alrededor. Incluso aunque esas personas no te estén ayudando, no te estén apoyando, tal vez te han hecho daño, tú puedes estar alegre, pero esa actitud también se refleja hacia Dios. Hay algo en alabanza y adoración que es como es tu vida en una comunión con Dios,
que se maneja de dos formas, ¿no? Una comunicación o comunión de forma vertical y de forma horizontal. Y en este mismo concepto aplica. La comunicación con Dios de forma vertical es esa comunicación íntima que tú tienes con Dios, pero tal cual como es esa comunicación se va a reflejar en esa comunión horizontal que tú tienes con las personas que están a tu alrededor, con tu familia, con las personas que están en tu trabajo. Entonces, el gozo viene a ser un comportamiento, algo que hace parte es un hábito que empezamos a adquirir y no podemos pretender que vamos a estar solamente gozosos o felices cuando las cosas están bien, porque ahí es donde podemos entender la grandeza de este fruto, que para muchos todavía sigue siendo algo difícil de cultivar, pero no imposible, porque quiero decirte que es algo que Dios ya ha puesto en nuestro corazón. Se trata de nosotros empezar a cultivarlo y empezar a reflejarlo, pero entonces viene a ser un proceso difícil para muchos. Y es allí donde podemos hacer la diferencia como creyentes, como hijos de Dios. Así que Pablo dice, como entristecidos, pero siempre gozosos, siempre gozosos. Y quiero mostrarte otro versículo allí adelantico, solo unas páginas, 2 Corintios capítulo 7, versículo 4. Dice Pablo, mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones. Y este versículo me encanta porque Pablo está exagerando, está diciendo es que sobreabundo de gozo aún en las tribulaciones. Y al igual que cualquier otra persona natural como tú y yo, podríamos decir, pero ¿qué es esto? ¿Cómo así, Señor? ¿Cómo así, Dios? Es que ¿cómo voy a tener gozo cuando estoy en una cárcel? Porque el contexto aquí era que Pablo estaba en prisión, Pablo estaba enfrentando temporadas de crisis donde todo el tiempo iba de una prisión a otra por predicar el evangelio, por predicar la palabra de Dios. Pero ustedes van a ver el comportamiento y la vida de Pablo, y siempre tiene en cuenta y siempre tiene claro que debe mantener el gozo, porque más adelante vamos a ver que hay una consecuencia buena de adquirir el gozo, y es que el gozo trae fortaleza. El gozo de Dios es nuestra fortaleza, la Biblia lo dice. Pero entonces Pablo siempre tenía eso en mente, y Pablo dice en este versículo 2 Corintios 7:4, dice, con mucha franqueza tengo que confesar que aunque estoy lleno de consolación, sobreabundo de gozo en todas las tribulaciones. Necesitamos aprender a sobreabundar en gozo, aún en medio de las tribulaciones. Y la pregunta sería, ¿realmente tengo gozo en mi corazón? ¿Realmente tengo el gozo de la salvación? Porque el gozo también está relacionado con la salvación que Dios te ha dado. ¿Por qué no estar gozosos y por qué no estar felices si tenemos una salvación? No somos ciudadanos de esta tierra, somos ciudadanos del reino de los cielos. Y tenemos algo eterno, tenemos algo mucho mayor. Hay un capítulo, un versículo en la palabra de Dios que últimamente he traído mucho a memoria, y tal vez tú te lo sepas en esta noche, y es Jeremías 29:11, donde Dios dice, yo conozco los pensamientos, yo conozco sus planes, pero mis pensamientos, mis caminos son mejores que los nuestros. Y Dios nos está diciendo con eso, tranquilo, no te preocupes, yo tengo todo el control. ¿Por qué no estar gozosos cuando sabemos que tenemos un Dios que va un paso más allá de nosotros, que va un paso adelante de nosotros? Así que Pablo intenta decir, y con su forma de ser nos demuestra que el gozo de Dios es algo que permanece todo el tiempo. No es algo que depende de las circunstancias, sino es algo que permanece siempre. Estemos bien o estemos mal, estemos en bendición o aún estemos en dificultades,
el gozo de Dios permanece en nuestra vida. Hay una frase que Martín Lutero dijo en algún momento y creo que vale la pena mencionarla en esta noche para el estudio que estamos teniendo acerca del fruto del gozo. Y él dijo: un corazón gozoso está lleno de pensamientos dulces de Jesús. Un corazón gozoso está lleno de pensamientos dulces de Jesús. Claro, cuando hay gozo en nuestro corazón, tenemos la mente de Cristo, hay pensamientos de Dios en nuestra vida. A veces uno tiene que luchar con personas que realmente viven amargadas todo el tiempo. Y créeme que para los que han tenido la experiencia, pues no es nada fácil tener que luchar con una persona que todo el tiempo está amargada, que todo el tiempo no quiere tener una buena reacción aún ante las cosas que suceden. Pero cuando nosotros entendemos la importancia del gozo y lo tomamos como algo propio en nuestro corazón, Jesús empieza a estar allí en nuestros pensamientos. Entonces, la felicidad depende de las circunstancias que estoy viviendo en el momento dado, pero el gozo de Dios no depende de eso. El gozo de Dios es algo que Él ha puesto en nuestro corazón para reflejar a otros y para bendecir mi vida. El gozo de Dios trae fortaleza y ya en unos momentos vamos a mirarlo, pero hay un problema y es que algunos pierden el gozo. Como hijos de Dios, estoy hablando a aquellos que ya conocen de Dios, aquellos que somos creyentes. Como hijos de Dios podemos tener el riesgo de perder el gozo, y ese gozo es ese gozo de la salvación. Yo quiero que miremos Filipenses capítulo 3, vamos a ir a Filipenses, allí adelante, unas páginas adelante. Filipenses. Filipenses 3, versículo número 1. Mira lo que dice: Pablo y Timoteo, siervos de Jesucristo, todos los santos en Cristo Jesús que están en Filipos con los obispos y diáconos. Mira lo que dice el versículo 2. Estaba leyendo el capítulo 1. Mira, voy al versículo Filipenses 3:1. Por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. Gozaos en el Señor. Dice: a mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas y para vosotros es seguro. Y te vas a dar cuenta que hay varias cartas que Pablo comienza escribiendo de esta forma: gozaos en el Señor. Y leíamos unos versículos atrás: tener gozo todo el tiempo, gozaos en el Señor. Mira lo que dice allí unas páginas adelante, Filipenses 4, versículo 4. Regocijaos en el Señor siempre. Otra vez digo, regocijaos. Es decir, el gozo no es algo momentáneo, tiene que ser siempre. Y es un reto poder aplicar este fruto en nuestra vida. Pero el gozo tiene que ser algo que todo el tiempo debemos vivir. Y el gozo de Dios trae fortaleza a nuestra vida espiritual. Trae fortaleza a nuestra vida espiritual. Yo no entiendo por qué muchas veces como hijos de Dios nos preocupamos y eso nos hace perder el gozo. Nos preocupamos por las cosas que están sucediendo porque tal vez creemos que no se va a dar como Dios dijo que iba a ser, cuando no hay ningún versículo en la Biblia que nos hable de preocupación o de que no podemos confiar en Dios. Y evidentemente el gozo está relacionado con la fe, que es algo que más adelante vamos a poder hablar. Pero en este caso nosotros tenemos que creer que el gozo es algo que tiene que permanecer todo el tiempo en nuestra vida. Amén. Quiero que vayas allí donde estás en casa al Salmo capítulo 5, versículo 11. Vamos a ir juntos en esta noche, Salmo capítulo 5, verso 11. Mira lo que dice la palabra de Dios.
Castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Es el versículo 10, lo leí para tener el contexto. Dice, pero alégrense todos los que en ti confían. La confianza es algo que nos permite tener el gozo de Dios. ¿Por qué preocuparnos si Dios ha dicho que está en control? Y muchas veces perdemos el gozo, perdemos la alegría, perdemos el entusiasmo de avanzar porque dejamos de confiar. Pero Dios dice en su palabra, confía en mí y yo voy a hacer. Confía en Él y Él hará. Y Dios conoce todo, Dios conoce todos los planes y pensamientos, propósitos que hay en nuestra vida, pero Él sabe qué es lo mejor para cada uno de nosotros. Entonces, el gozo es un fruto eterno que se manifiesta aun cuando las circunstancias parecen mostrarme que debo estar triste, que no debo estar alegre. El gozo es un fruto eterno que permanece. Y quiero avanzar ya en esta noche con unos puntos claves para que este estudio pueda quedar un poco más claro. Y es, número uno, el gozo no depende de las circunstancias que yo esté viviendo. El gozo es algo que Dios ha puesto en nuestro corazón y el gozo es algo que permanece aún cuando las circunstancias son adversas. Pero tal vez tú estarás preguntándote allí en esta noche, bueno, yo quiero adquirir el gozo, yo quiero ser una persona gozosa, yo quiero decirte que ya somos llenos de gozo. Desde el primer momento que tú aceptaste a Jesús como el Salvador de tu vida, Dios ha puesto gozo en tu corazón. Porque ¿por qué no estar gozosos si conocemos la verdad? Y la palabra de Dios dice, conoced la verdad y la verdad os hará libres. Y eso debe traer alegría, debe traer gozo a nuestra vida. Pero como decía anteriormente, muchas veces perdemos el gozo porque dejamos de confiar, y el dejar de confiar es un pecado. Y quiero decirte en esta noche que una razón para dejar de confiar es también entrar en ese pecado que tal vez hemos estado luchando. Mira, cuando David, el rey David, todos conocen la historia del rey David, o la mayoría, espero que sepan de la historia de este rey, pero hay un hecho específico en su vida, y es cuando él peca delante de Dios, ¿no? Él tiene que ir a la guerra y se queda en su casa, no va. Se pone a mirar por la ventana, ve a una mujer desnuda, la codicia, está con ella, y después de eso viene una serie de pecados. Pero cuando David peca y sabe que la embarró delante de Dios, luego él va a un proceso de arrepentimiento, y allí en el Salmo 51 David dice: Señor, devuélveme el gozo de tu salvación. Porque cuando pecamos, cuando fallamos delante de Dios, podemos perder el gozo. Y el gozo, cuando tú pierdes el gozo, también pierdes consigo mismo la esperanza, la fe, y es una clave. Por eso muchas personas dicen que una sonrisa alegra las cosas. La palabra lo dice en Proverbios también, que el corazón alegre hermosea el rostro, una sonrisa hermosea el rostro. Pero a veces nos encontramos con personas que han perdido ese privilegio de vivir una vida en gozo. Quiero darte unos aspectos claves en esta noche para poder ya casi terminar. Y es cómo mantener el gozo. Bien, como creyentes sabemos entendemos que el gozo es un fruto que hace parte del Espíritu Santo. Cuando hablamos que el gozo es un fruto del Espíritu Santo, quiere decir que es algo que no puedes lograr por sí mismo. Es la diferencia en los que
no conocen de Dios, que todo el tiempo están ahí alegres, riendo, en bulla, y uno creería que son las personas más felices, pero cuando vas a mirar dentro del corazón, cuando vas a mirar allí profundo, cuando encuentras a esa persona en su soledad, en sus momentos, él con él mismo o ella con ella misma, te das cuenta que hay frustración, que hay tristeza, que hay amargura, y ahí es donde encontramos la diferencia, que nosotros como creyentes sí tenemos un gozo que permanece para siempre, y que aunque estemos pasando momentos difíciles, Dios siempre nos permite estar alegres ante las otras personas porque sabemos en quién hemos confiado. Pero si bien el gozo es un fruto del Espíritu Santo y es algo que obra a través del Espíritu Santo, es decir, necesitamos empezar a conocer al Espíritu Santo, tener al Espíritu Santo, también es algo que se puede perder y necesitamos aprender a mantener el gozo de Dios. Y quiero darte 3 aspectos a través de la palabra también de cómo mantener el gozo de Dios. Y uno de ellos, número 1, es recordar de dónde Dios te ha sacado. Y yo me puse a pensar en esto y es algo real. Claro, cuando tú te acuerdas de dónde Dios te sacó, en mi caso propio, tal vez no tengo un testimonio así para contar que Dios me sacó de algún lugar tal vez terrible o algo así, pero sé que muchos de los que están viendo en esta noche, de los que están conectados ahí, si realmente valoran de dónde Dios los sacó, porque tal vez Dios los sacó de una cárcel, Dios los sacó tal vez de drogas, Dios los sacó tal vez de una muerte muchas veces, Dios te salvó de ahí, te salvó y te sacó de ese mundo, de ese ambiente. Así que recuerda siempre de dónde Dios te ha sacado, recuerda siempre qué es lo que Dios ha hecho con tu vida, y cuando tú recuerdas eso, el gozo de Dios viene. Mira lo que dice el Salmo 103, hay unas páginas adelante. Salmo 103. Mira lo que dice el versículo 1. Bendice alma mía al Señor y bendiga todo mi ser su santo nombre. Dice, bendice alma mía al Señor y no olvides ninguno de sus beneficios. No olvidemos lo que Dios ha hecho en nuestra vida. No olvidemos de dónde Dios nos sacó. Cuando tú recuerdas que antes tenías que tal vez cenar una guapanela con pan y ni siquiera queso, tal vez muchas veces tuviste que ponerte los zapatos de algún familiar, la ropa de algún familiar, y cuando tú recuerdas y hoy sabes que puedes comprar un par de zapatos, que puedes cenar un pollo, que puedes cenar carne, otros alimentos en tu cena, que puedes vestirte mucho mejor, el gozo de Dios tiene que volver. Y no estoy diciendo que el gozo dependa de lo que Dios te da o no, porque ya queda claro que aún en momentos difíciles el gozo tiene que permanecer, pero esas cosas te ayudan a estar gozoso. Cuando tienes un día difícil y recuerdas que tal vez qué sería de tu vida si no hubieras conocido de Dios, que tal vez qué sería de tu vida si Dios no hubiera sanado tu misma vida o un familiar, recuerdas eso y el gozo de Dios tiene que volver. Por eso el salmista decía, Señor, alma mía, alaba al Señor y no olvide ninguno de sus beneficios. Eso es lo que nos hace mantener el gozo como fruto del Espíritu Santo también. Número 2, tienes que recordar tu futuro. Lo mencioné al inicio de este estudio, Jeremías 29:11. Quiero que lo veamos, te lo voy a leer para ir terminando acá en esta versión, es la versión internacional. Vamos a leer Jeremías 29:11. Mira lo que dice la palabra de Dios. Sé muy bien lo que tengo planeado para ustedes, dice el Señor. Son planes para su bienestar, no para su mal. Son planes para darles un futuro y una esperanza. Un futuro y una esperanza. Entonces ustedes me llamarán, vendrán, orarán y yo los escucharé.
pero recuerda el futuro que tienes en Dios. Esto es temporal lo que estamos sucediendo. Yo recuerdo que de niño siempre le decía a mi mamá, en medio de que hace parte también de nuestro testimonio, y tal vez ellos lo han podido comunicar en algún momento, había muchas peleas de parte de ellos y nosotros como niños pues teníamos que ver eso, pero yo siempre tenía un tiempo para hablar con ella y en mi inexperiencia y en mi inocencia tal vez, lo único que yo le podía decir cuando peleaba con mi papá era, le decía, mamá, tranquila que todo va a pasar y todo cambia. Y esa es la esperanza que tenemos en Dios. Tal vez lo que estás viviendo en esta noche es temporal, pero no dejes que tu gozo se pierda por eso. Dios está diciendo, yo conozco los planes que tengo para ustedes. Entonces recuerda tu futuro, recuerda ese futuro que tienes en Dios. Pertenecemos a un reino celestial. En Dios, nuestra vida no se acaba aquí en la tierra, o sea, nuestro final no está aquí. Así que, ¿cómo no estar gozosos? Por eso el salmista decía, el gozo de tu salvación. La salvación que Dios nos ha dado, eso no se compra. No haya nada que pueda comprar nuestra salvación y la salvación de tu familia. Y tercero, para terminar, es alábale a pesar de las circunstancias. Mira, y lo digo como testimonio propio, la alabanza es uno de los factores más, diría yo, o uno de los factores, una de las claves más efectivas para que el gozo pueda permanecer en tu vida. Cuando tú estés en un momento difícil, alaba a Dios, exalta su nombre. Hay algo que yo a veces hago y tal vez es muy personal, pero cuando tengo un momento difícil, cuando he recibido una mala noticia o cuando aún mismo yo me doy cuenta que la he embarrado, que he fallado, que he tenido una mala actitud, lo único que yo hago después de esto es coger mis audífonos, sea donde esté. Pues ahorita no es igual porque no estamos saliendo, pero normalmente de regreso a mi casa, cuando yo para mi trabajo, todo el tiempo estoy conectado con mis audífonos y todo el tiempo estoy escuchando alabanzas y estoy cantando y estoy adorando, porque eso me permite olvidar y me permite volver a recuperar el gozo. Cuando escucho una buena canción, algo que habla bien de Dios, me hace olvidar esas cosas y me hace en ese momento permanecer en ese gozo. Entonces, alábale a pesar de las circunstancias. Alábale porque el gozo es algo que está en tu corazón y el corazón de Dios es tocado, es movido cuando alabamos, cuando adoramos. Así que eso es lo que yo quería compartirte en esta noche sobre este fruto, que tal vez hay mucho más que podamos, digamos que estudiar alrededor de esta palabra gozo, pero yo quería dejarte eso en esta noche como fundamental y espero que hayas podido aprender algo nuevo. Pero tenemos un reto y el reto es permanecer en el gozo de Dios. El reto es empezar a vivir una vida de gozo todo el tiempo. Si hay momentos buenos, si hay momentos difíciles, no es fácil, vuelvo y te lo digo, pero Dios nos da la fortaleza. El gozo de Dios es mi fortaleza. Quiero leer un versículo final, con esto prometo terminar en esta noche. Vamos a ir a Nehemías capítulo 8, Nehemías capítulo 8, versículo 11. Mira lo que dice el versículo 11, dice: los levitas pues hacían callar todo el pueblo diciendo, callad porque es día santo y no os entristezcáis, no nos pongamos tristes. Mira lo que dice el versículo 12, y todo el pueblo se fue a comer y a beber y a obsequiar porciones y a gozar de grande alegría porque habían entendido las palabras que les habían enseñado. Pero ¿cómo fue posible esto? Tal vez hay que leer el capítulo para entender el contexto, pero mira lo que dice el versículo 10. Luego les dijo: id, comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo del Señor es vuestra fortaleza. Y con esto quiero concluir en esta noche, y es que hoy tú puedes hacer una declaración allí en casa donde estás y decir: Señor,
tu gozo es mi fortaleza, el gozo de Dios es mi fortaleza. Voy a estar alegre, voy a estar feliz, aunque tal vez en ese momento no tengas trabajo, que tal vez en ese momento estés enfrentando pruebas o debilidades, vamos a estar gozosos y vamos a estar alegres porque el gozo de Dios es nuestra fortaleza. Eso es lo que nos deja ver que realmente es un fruto que tenemos que empezar a cultivar, y aquellos que tal vez nos falta, necesitamos conscientemente y reflexionando ponerlo en obra en nuestra vida. Yo quiero invitarte allí donde estás a que puedas cerrar tus ojos, a que puedas acompañarme allí en casa con una oración, para que esta palabra, este mensaje, este estudio que hemos llevado en esta noche pueda convertirse en algo real en nuestra vida. Así que cierra tus ojos y dile: Señor, dispón mi corazón para hacer esta oración y que realmente esta palabra llegue a mi vida. No sé si hay personas que tal vez en este momento se sientan identificados, y tal vez había tristeza, tal vez había, no sé, desilusión, pero hoy Dios está trayendo gozo a tu vida. Padre, te damos gracias en esta noche por darnos la oportunidad de comprender este mensaje, este estudio bíblico, Señor, acerca del gozo, del fruto de tu Espíritu Santo, Señor. Hoy te pido que llenes nuestro corazón, nuestras vidas de gozo, que llenes nuestra mente, Señor, amado Dios, de tu palabra, Señor. Padre, hoy declaramos, Señor, que el gozo de Dios, que tu gozo es nuestra fortaleza, Señor. Padre, no permita, Señor, que perdamos el gozo, Señor, por causa del pecado, por causa de nuestra falta de fe, Señor. Hoy te pido, Señor amado Dios, que seamos hombres y mujeres llenos de gozo, Señor, porque el gozo no depende de nuestras circunstancias, de nuestras dificultades, de nuestras tribulaciones, sino que depende, Señor, de lo que tú has puesto en nuestro corazón, Señor. Yo te doy gracias en esta noche, bendecimos tu nombre, te exaltamos y te glorificamos. Amén y amén. Bendiciones a todos, les deseo una feliz noche y espero que puedan seguir conectados cada lunes en esta serie sobre los frutos del Espíritu Santo y podamos aprender todos juntos como iglesia. Dios les bendiga y que tengan una feliz noche.